Hola ñoñas y ñoños, bienvenidos a El Rincón de Sobaco, una sección que no tiene ninguna pretensión más que de hablar sobre cómics, historietas, narrativa gráfica, manga, TV o banda de cine, como tú quieras llamarlo. En el capítulo de hoy vamos a referirnos a una publicación hecha en el año 1992, realizada por una editorial argentina llamada Perfil, que fue una editorial responsable de la aparición de una generación de comiqueros que en esa época se abastecían gracias a esta editorial, cuando no existía internet, no existían redes sociales, no existía nada de lo que hoy día facilita la rapidez en el mundo. Y aún así emergió esta editorial llamada Perfil, que fue una editorial que empezó a publicar historietas en la primera mitad de los años 90, y publicaron Batman, Superman, Liga de la Justicia. A Flash lo tradujeron como Flushman por un tema de problemas legales. Y en la serie de Batman, en el año 1992, ellos publicaron Año 1, que es una de las publicaciones más importantes en lo que se refiere al hombre murciélago. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a revisar la trayectoria cinematográfica de Batman, uno puede encontrar dos referentes muy importantes, que son los universos de Christopher Nolan y de Tim Burton, que son personajes que retratan a Batman como un personaje oscuro, psicológicamente perturbado, que tiene que lidiar, digamos, con la muerte de sus padres. Pero esas adaptaciones cinematográficas fueron reproducciones de 5 obras que son muy importantes en lo que es la mitología del encapotado, que son The Return of the Dark Knight, o más conocido como El Regreso del Caballero de la Noche, The Long Halloween, o El Largo Halloween, The Killing Joke, o La Broma Asesina, The Arkham Asylum, o El Asilo Arkham, y Batman Año 1, Year 1. Este es un cómic cuyos responsables fueron Frank Miller en los guiones y David Mazzucchelli en los dibujos. De hecho, este cómic es muy importante porque acá se narra el origen de Batman, se narra el inicio de la relación entre Batman y el comisionado Gordon, que en ese tiempo era teniente, aún no llegaba a ser comisionado, y además se narra el origen de Catwoman o de Gatúbela. Así que vamos entonces a dar inicio a este nuevo capítulo de El Rincón de Sobaco, así que acomódense porque ahora vamos ya. Corría el año 1987. La continuidad del universo DC estaba sujeta a lo publicado 2 años antes en la saga Crisis en las Tierras Infinitas, una serie que destruyó la antigua continuidad para dar paso a otra nueva, donde los personajes se les ambientaba en los años 80 y donde se replanteaban los orígenes de todos ellos. Las series comenzaban de nuevo y los orígenes y las génesis se replanteaban una vez más. Es en este contexto donde Frank Miller y David Mazzucchelli, que venían de trabajar juntos en Daredevil, fueron escogidos no solo para explicar el origen de Batman, sino además para narrar los primeros encuentros entre el encapotado y el teniente Gordon cuando aún no era comisionado. Además, se narra el origen de Catwoman y las primeras apariciones de Bruce Wayne actuando como un excéntrico filántropo para desviar la atención, logrando de esa forma que nadie sospechara de su identidad como Batman. La historia se sitúa en una ciudad gótica oscura, fría y desesperanzadora. La policía está tan corrupta como los medios de comunicación y todo gira en torno al dinero.
La mafia organiza fiestas donde es común ver asistir al alcalde de la ciudad, a altas autoridades y miembros de la policía. A esta ciudad llegan por separado dos personas muy distintas pero con un mismo objetivo. Bruce Wayne, quien regresa de sus viajes por el mundo perfeccionando sus técnicas de combate, y James Gordon, un teniente recién asignado a la policía de Ciudad Gótica, quien se plantea coincidentemente el mismo objetivo: combatir la corrupción que azota la ciudad. Uno lo hará a cara descubierta, como es el caso de Gordon, y el otro lo hará con métodos poco convencionales, como es en el caso de Wayne. El camino de ambos se cruzan cuando Gordon, al darse cuenta de los niveles de corrupción en las raíces de la ciudad, comienza a ser amenazado por sus propios compañeros policías, junto con la mafia, al rechazar las coimas y las extorsiones. Es así como sus compañeros policías comienzan a ser acechados por un extraño vigilante nocturno del cual solo saben el nombre, que los medios utilizan para referirse a él: Batman. No pasa mucho tiempo para que ambos se conozcan y entiendan que tienen un enemigo y una causa en común, por lo que forjan una alianza que perdurará en el tiempo. El guión es de Frank Miller y se nota, porque a ratos se transforma en un thriller policial digno de los géneros del cine noir de la década del 40, con persecuciones en automóviles, diálogos en primera persona y una violencia elegante y sofisticada, pero a la vez sangrienta y masoquista, conceptos que además Miller aplicaría más tarde en su obra Sin City. Los dibujos de Mazzucchelli son excelentes, debido a que los rasgos de los personajes son aterrizados y más reales, pero sin caer en el realismo. Esto porque no exagera los atributos físicos de los protagonistas. A Batman no lo dibuja con grandes músculos y con una tecnología espectacular. Lo retrata frágil, para darnos a entender que su traje es de tela, muy alejado del traje al que nos tienen acostumbrados en los últimos años, casi emulando una armadura. Es decir, nos muestran personajes reales situados en un contexto que pretende ser real por medio de personas normales en una ciudad fría y triste. Los colores de Richmond no se quedan atrás, lo que mandan son los tonos grises, fríos, como si pretendiera situarnos en una historia de otoño o de invierno. La sangre nunca la colorea de color rojo, sino que utiliza tonos oscuros, al igual que las armas, dando la sensación de óxido. La ciudad está coloreada de tal manera que se ve una ciudad decadente y triste, lista para desaparecer y nacer de nuevo. En resumen, un trabajo impecable que te hace detener en cada viñeta para poder apreciar los dibujos y los colores en su máxima expresión. La importancia de esta historia radica en la influencia sobre la futura continuidad que tendría el personaje. De hecho, muchos códigos y conceptos de esta historia serían tomados posteriormente por Christopher Nolan para aplicarlas en Batman Begins, una película considerada por varios como la adaptación cinematográfica más fiel al Hombre Murciélago, ya que muestra un Batman más apegado al cómic en comparación al Batman de Tim Burton, que era más bien una adaptación al estilo cuento de hadas al que nos tenía acostumbrados en esa época, por medio de películas como El joven Manos de Tijeras. Es por esto que, para aquellos que recién comienzan en el mundo de los cómics y que aún no leen nada sobre Batman, Año 1 es un excelente inicio para aquellos que deseen comenzar a conocer el mundo del encapotado nocturno. ¡Voilá! Aquí tenemos la edición en grapa publicada por la editorial Perfil en el año 1992 de Batman Año 1. Recordemos que originalmente en Estados Unidos esta publicación se realizó en 1988 y bueno, primero que nada, la editorial Perfil fue una editorial que existió a principio de la década de los 90, en la primera mitad de esa década, y se caracterizó por realizar traducciones muy argentinizadas. Ahí tenemos el logo de la editorial Perfil, que de hecho esta editorial se dedicaba a la publicación de revistas de farándula, de vida social, una que otra revista de ciencias. Entonces, esto fue un experimento que hizo la editorial donde quiso explorar en el mercado de los cómics, donde les fue súper bien,
y estuvieron aproximadamente entre 4 a 5 años publicando en Argentina y distribuyendo para Sudamérica. Ahora, particularmente con esta edición, acá en Chile, originalmente estos cómics costaban 200 pesos chilenos. Hoy en día deben estar, bueno, por la importancia de lo que es año 1, entre 2000 2500 cada ejemplar, si es que a lo mejor no habrá algún lugar donde los tengan como en 5 lucas de pronto. Hay de todo en esta vida. Y esta es una saga muy importante porque se va narrando el primer encuentro entre el Teniente Gordon y Bruce Wayne, que venía llegando de sus viajes por el mundo, donde él ya tenía la decisión tomada de transformarse, bueno, no sabía si transformarse en Batman, pero sí tenía la decisión tomada de luchar contra el crimen y en el fondo vengar la muerte de sus padres. Entonces esta historia tiene muchos tintes de cine noir, cine policíaco, de thriller, que de alguna forma han sido algunos componentes que ha caracterizado la carrera de Frank Miller. De hecho, el componente del cine noir ha estado presente en obras como Sin City, Batman Año 1, en la época de Daredevil. Y acá, claro, aquí obviamente saca toda la carne en la parrilla y aquí ya se ve una historia donde realmente Batman no es como el protagonista. En realidad los protagonistas son personas que tienen un trabajo en términos de historia más humano o más realista, si es que se quiere decir de alguna manera. Y la otra particularidad que tiene esta historia es que David Mazzucchelli tiene un trazo que es súper sencillo, no es pretencioso. Él sabe más o menos hasta dónde puede dar como dibujante, no pretende mostrar algo que no es. Entonces, desde ese punto de vista, los trazos que él hace son súper sencillos. De hecho, si ustedes se fijan, la fisionomía de Batman es súper sencillo. O sea, no se preocupa de dibujarlo con grandes músculos, o el traje de hecho no tampoco lo plantea como una armadura. Es un traje de tela que es como muy similar a lo que era el Batman de Adam West, pero llevado a un mundo más oscuro. Y de hecho esta es una historia bien distinta a lo que se venía publicando con Batman, porque yo creo que en esta época, la segunda mitad de los años 80 fue una de las décadas más importantes de la historia de la DC, porque se atrevieron con historias más maduras, más adultas, si es que se puede decir, y trataron de innovar en distintos aspectos de lo que es la complejidad de los personajes. Entonces, por ese motivo yo creo que David Mazzucchelli, los trazos de Mazzucchelli y los trazos y la historia de Frank Miller calzan súper bien, porque no se plantea una historia en una historia como super heroica con superpoderes, sino que está ambientada en un contexto más real, pero sin caer en el realismo. Entonces, si ustedes se fijan, claro, los trazos son súper son sencillos los trazos en realidad, ¿no? Y yo creo que en eso radica la belleza de estos trazos, de estos dibujos, en el hecho de que son trazos simples, pero simples que no significa que sean básicos. Y se me está moviendo un poquito aquí el aparato, pero no importa. Esta editorial Perfil tenía una característica de que al final de cada revista ellos contestaban cartas que mandaba la gente, y las personas que respondían las cartas era una, pero firmada con varios seudónimos. Por lo tanto, los
4 o 5 años que duró la editorial, toda la gente pensaba que efectivamente había un staff que trabajaba detrás de estos cómics, pero en realidad era uno que tenía la colaboración de 2 o 3 personas más, pero que en realidad eran siempre los mismos que contestaban las cartas. Entonces ahí ellos jugaban mucho con lo que era con lo que era la imaginación de esa época. Y por eso es que esta editorial es tan importante, porque en un contexto donde en esa época no existía internet y tampoco nosotros como país podíamos tener acceso a material extranjero, a no ser que se hiciera por medio de alguna tienda especializada, cosa que en esa época todavía no era frecuente ver. Esta editorial se caracterizó por haber publicado sagas que hoy en día son consideradas fundamentales, pero que en esa época eran historias, una historia más dentro de lo que se estaba publicando. ¿Por qué? Porque aparte de publicar año 1, la editorial Perfil además publicó, bueno, año 2, año 3, publicó Una muerte en la familia, publicó Un lugar solitario para morir, publicó por parte de Superman El hombre de acero, publicó toda la saga de toda la etapa de la Liga de la Justicia de Kate Giffen y J.M. de Matteis, y los publicó en un formato que hoy en día son súper apreciados y buscados por algunos coleccionistas, porque están en un formato de grapa, en un papel roneo. Si ustedes se fijan, este papel ya está como súper desgastado. Era un papel roneo que era súper barato. Los colores, si se fijan, todos corridos, que eso era algo que a la editorial constantemente le criticaban. Y lo de las traducciones ya lo mencioné. Ahí, si se fijan, ahí hay una onomatopeya donde el azul está súper corrido, y incluso esto ya es un error aceptable entre comillas, porque muchas veces se imprimía primero el negro y sobre el negro ponían los colores. Entonces a veces se notaban unos manchones que eran súper feos y que después con el tiempo fueron corrigiendo. Así que eso sería lo que es la edición de año 1 de Batman. Bueno, a modo de conclusión, ¿qué podemos sacar sobre este cómics? Uno, que es un cómic importante, primordial en lo que es el origen de Batman, y particularmente esta edición argentina. Si bien no es la calidad de esta edición no es una calidad mayormente importante, de hecho tiene muchos detractores esta editorial, porque ellos traducían los cómics, los traducían a un argentino muy promedio. En realidad no era como un español neutro, sino que estaba todo relacionado con el lenguaje argentino. Entonces hay mucha gente que no es muy fan de la Perfil. Yo en lo particular soy muy fan de esta editorial, porque gracias a la editorial Perfil pude introducirme a un universo que de alguna forma representa a una de las editoriales más importantes en el mundo del cómic. Así que en ese sentido yo puedo decir de que obviamente van a haber algunos puristas que van a preferir tener año 1 en una edición más trabajada, en una calidad mejor, en papel cuché, con tapadura, una edición de lujo, con todo lo que conlleva una edición de lujo, por ejemplo con los boceteados, los típicos boceteados que vienen al final. Pero sin duda que aparte de tenerlo en esa edición, siempre va a ser bueno tenerlo en grapas, porque ya el formato de grapa tiene otra connotación, viene de otra escuela, viene de una generación anterior, cuando realmente había que esperar un mes para que esto llegara a los kioscos. No es como ahora que ya viene todo en novela gráfica. Entonces desde ese punto de vista, como un tema más que nada como romántico, si se quiere decir, obviamente hay que tener la grapa como complemento
a la edición de lujo para quienes quieran tener ambas ediciones, siempre va a ser recomendable. Así que desde ese punto de vista, bueno, el papel es malo, la calidad de la impresión es mala, la calidad de la tipografía es mala. Entonces, como todo es malo, es por eso que hay que tener esta edición, porque es una rareza, si es que se quiere. Así que eso sería. Muchas gracias por haber visto este capítulo. Nos estaremos viendo el fin de semana, si es que el coronavirus lo quiere. Y dejen sus posteos, propongan historias, compartan, difundan, suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Chao.